Esto es Invoga. Soy Ignacio Romero y hoy hablaremos sobre Bolivia. Su gobierno está a punto de abrirle las puertas a los transgénicos. ¿Cuál será el impacto para el medio ambiente de esta decisión? ¿Qué es un alimento genéticamente modificado? Hoy contamos con dos invitados de lujo que nos hablarán sobre estos temas a profundidad. Invoga comienza así. India es el segundo país más poblado del planeta después de China. A pesar de la gran modernización que ha tenido en los últimos años, 7 de cada 10 habitantes en ese país aún dependen de sus cosechas para alimentarse. Sin embargo, en el 90% de sus cultivos se siembra un producto no comestible, el algodón. Y no cualquier algodón. Este algodón es transgénico. Así es, India es uno de los países líderes mundiales en producción de algodón transgénico, pese a ser la nación con mayor muerte infantil por desnutrición. Y claro, en este gran negocio del algodón transgénico, los que se hacen de dinero son empresas extranjeras que sedujeron a los agricultores con las supuestas bondades que traería consigo el cultivo del algodón genéticamente modificado. Los campesinos le creyeron a su gobierno y a estas empresas. Dejaron de sembrar frutas y vegetales orgánicos y en la mayoría de los casos se prestaron dinero para comenzar con el que les fue vendido como el grandioso negocio de la siembra de algodón transgénico. Las semillas debían ser compradas cada año a Monsanto, a pesar de ser mucho más caras que las regulares. El precio se debe a que fueron modificadas genéticamente para ser resistentes a los insectos. Lo que los campesinos no sabían es que las semillas de la multinacional Monsanto aparentemente requerían una cantidad de agua superior a las regulares para poder florecer. Solo faltó un poco de escasez de lluvia para darse cuenta que sus problemas habían comenzado. Sin cosechas, los campesinos no pudieron hacer frente a las deudas y a los créditos. Muchos de ellos entraron en un circuito de más deudas hasta que se vieron sin sembradíos y sin tierras. Miles de hectáreas pasaron a propiedad de las mismas empresas que inicialmente les compraban. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Crimen de India, en los últimos 20 años, cerca de, escuche bien, 300.000 agricultores se han quitado la vida. El motivo principal sería las inmensas deudas por el algodón transgénico. Organizaciones ambientales acusan de esto principalmente a Monsanto, que hoy por hoy cultiva allí 12 millones de hectáreas de algodón. Y muchos se preguntan, ¿qué es Monsanto? ¿De dónde salió? Pues Monsanto es una multinacional estadounidense líder mundial en ingeniería genética de semillas. Esta compañía es también la más grande creadora de herbicidas, es decir, productos utilizados para eliminar plantas indeseadas. En sus inicios, Monsanto se dedicó, en Estados Unidos, a la producción del endulzante sacarina. Años después, expandió sus negocios a la química industrial trabajando con el corrosivo ácido sulfúrico y con la elaboración de plásticos. La compañía también fabricó productos polémicos como la hormona BST, que sirve para aumentar la producción de leche en las vacas, además del agente naranja, utilizado en la guerra de Vietnam por el ejército de Estados Unidos y responsable de la muerte de cientos de miles de personas. En 2016, esta compañía fue comprada por Bayer. Sí, la misma empresa que produce aspirinas. Bayer es ahora dueña de Monsanto y de sus negocios alrededor del mundo. Esta y otras compañías utilizan la ciencia como un modelo de negocio en el que se invierten millones de dólares en investigación para después generar beneficios con la venta de las patentes biológicas, en este caso las patentes de las semillas de distintos productos. Semillas que por estar patentadas por ley no pueden ser utilizadas sin su permiso, lo que ha sido visto por organismos de protección al medio ambiente como una amenaza a la biodiversidad y un quiebre en la historia de la agricultura. Estas compañías han tenido alrededor del mundo numerosos conflictos con agricultores por las patentes de las semillas. Los campesinos y agricultores cuya práctica habitual ha sido por generaciones guardar, reutilizar, compartir y desarrollar en comunidad nuevas variedades de plantas, ahora no lo pueden hacer más donde operan estas compañías.
Hoy en día, deben comprar las semillas a una de estas empresas si quieren sembrar y cosechar. Y es el rechazo de los campesinos, biólogos, científicos y organizaciones ambientales que ha hecho que muchas naciones prohíban la operación de estas empresas en su territorio y la comercialización de sus productos. Monsanto, por ejemplo, fue prohibida en varios países europeos, donde se ha criticado los posibles y graves perjuicios a la salud e impacto ambiental negativo de sus productos. Y mientras unos países cierran las puertas a los transgénicos, otros les dan una cordial bienvenida. Es el caso de Bolivia, cuyo gobierno aprobó de forma sorpresiva y en medio de una rigurosa cuarentena por la pandemia del coronavirus, el decreto número 4232, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer los procedimientos abreviados para la evaluación de 5 productos genéticamente modificados. Estaríamos hablando del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Estos productos serían destinados al consumo interno y a la comercialización externa. La presidenta Yanine Áñez otorgó inicialmente 10 días de plazo al Comité de Bioseguridad para que se aprueben estos procedimientos y entregue un informe al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Sin embargo, y debido a la presión social, se dieron 40 días más para esta misión. Más de 100 instituciones, entidades, colectivos y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la norma, al considerar que la misma viola la Constitución Política del Estado, varias leyes y acuerdos internacionales y, lo más importante, pone en riesgo la salud de la población y la diversidad biológica del país, entre otros argumentos. Además, critican a Áñez por aprobar este decreto cuando su gobierno es un gobierno transitorio que no debería tomar decisiones tan trascendentales para el futuro del país. Lo cierto es que la Constitución de Bolivia lo expresa muy claramente, en especial el artículo 409, que dice que la producción, importación y comercialización de transgénicos deberá ser regulada únicamente por ley, de manera que un decreto supremo no puede establecer una regulación que solamente puede ser aprobada por ley. Ahora, lo de los transgénicos no es nuevo en Bolivia. Ya el año 2005 se autorizó el uso de la soya genéticamente modificada, y a pesar de que Evo Morales, en ese momento uno de los líderes de oposición, se mostraba como enemigo de los transgénicos, años después, el 2011, durante su gobierno, ante centenares de campesinos, él promulgó la Ley 144, Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que a pesar de que prohibió la producción de transgénicos en Bolivia, para, entre comillas, garantizar la seguridad alimentaria, con esta ley legalizó e impulsó la importación de productos transgénicos. Ahora bien, tanto en Bolivia como en otros países latinoamericanos existe profunda confusión sobre lo que realmente es un producto transgénico. En el siguiente bloque intentaremos explicárselos, con la ayuda de un invitado que ha hecho investigaciones magníficas para ayudar al medio ambiente y a la biodiversidad. Ya volvemos, esto es En Boga. Nuestro invitado tiene un historial de lujo. Es postdoctorado en informática y biodiversidad, doctor en ecología, licenciado en biología y catedrático de la UNESCO para el desarrollo sustentable. Enrique Richard ha publicado más de 600 estudios e investigaciones para ayudar al medio ambiente, desde proteger a las tortugas, pasando por la conservación del lago Titicaca, el más alto del mundo ubicado entre Bolivia y Perú. Hoy Enrique nos regala este contacto desde Ecuador. Enrique, bienvenido En Boga, gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ti, querido amigo Ignacio, por permitirme compartir este espacio tanto contigo como con la dilecta audiencia latinoamericana, nuestra patria grande, ¿no? Así es, mi amigo. Y en Latinoamérica existe mucha confusión sobre lo que son los transgénicos. Enrique, ¿cómo podrías explicar a nuestra audiencia este concepto? Cada persona, cada especie en el planeta, animal, vegetal, hongo, virus, bacteria, es construida a partir de
lo que se llama información genética. Esa información genética, por ejemplo, es la que está en el huevo. Y el huevo es la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, el espermatozoide lleva la mitad de la información genética y el óvulo la otra mitad, porque todos tenemos un genoma, así se llama todo el paquete de información genética que construye a un individuo. Entonces, los transgénicos, además de la información genética, por ejemplo, la información genética que dice que Enrique Richard soy yo y que Ignacio eres tú, además de esa información genética, los científicos le agregan información genética adicional que la toman de otro ser vivo. Te voy a dar un ejemplo. Algunas variedades de maíz transgénico que se denominan maíz BT, se denominan BT porque BT es la abreviatura de Bacillus thuringiensis. ¿Qué es el Bacillus thuringiensis? Es una bacteria. ¿Qué características tiene esta bacteria? Que fabrica una toxina que mata un montón de insectos. Entonces, el gen, que es un pedazo de ADN que codifica la información para fabricar esa toxina, ese pedacito de genoma del Bacillus thuringiensis, los científicos se lo incorporan al maíz, de manera tal que el maíz puede fabricar el mismo veneno que tiene la bacteria Bacillus thuringiensis. De otra manera no lo podría fabricar. Entonces no hace falta rociarlo contra las plagas con otros pesticidas porque ese maíz BT ya fabrica su propio pesticida. Ahora que tenemos el concepto de lo que es un producto o un alimento genéticamente modificado, explícanos por favor cómo los científicos producen o crean un transgénico. Eso sí que es complicado. Es complicado porque los genes, la información genética, no se puede mirar en un microscopio óptico común. Entonces, es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina esa información genética. Entonces, por si acaso, ¿qué hacen los científicos? Los científicos utilizan marcadores que se llaman y con esos marcadores toman información genética un poquito antes y un poquito después para tener con seguridad la información genética que ellos quieren en ese pedazo que cortan de genes. Pero ese pedazo que cortan lleva otros genes que no saben qué es lo que puede producir esos otros genes. Entonces, ahí viene el problema. Ahora, ¿cómo le hago llegar yo a la célula primigenia, la que tiene, por ejemplo, la que va a dar origen a la semilla? ¿Cómo le hago llegar esos genes adicionales? Bueno, los científicos utilizan a los virus como una inyección para llevar información genética de un ser vivo al otro ser vivo. Es decir, que para que nuestra directa audiencia nos entienda, los virus no son considerados seres vivos o totalmente vivos. Por eso para los biólogos, los virus son seres parabiológicos, o sea, al lado de la vida, pero no son vivos totalmente porque no tienen metabolismo. ¿Qué es un virus? Un virus es una cápsula y adentro tiene información genética, pero los virus no pueden por sí mismos reproducirse. Los virus son parásitos obligados. ¿Parásitos obligados de quién? De las células. Entonces, cuando entra un virus, por ejemplo, al cuerpo humano, por ejemplo, el coronavirus, ¿qué es lo que hace el virus? Busca una célula, se pega a la célula y le inyecta su información genética. Y esa información genética obliga a la célula a fabricar más virus. O sea, que el virus en realidad utiliza a la célula para reproducirse.
Entonces, los científicos, como saben de este tema, utilizan virus para inyectar información genética adicional de un ser vivo al otro ser vivo. El virus, entonces, cuando toma la información genética o muchas veces es introducida en el virus la información genética, por ejemplo, en el caso de si tuviéramos que infectar al maíz, utilizamos un virus que sea compatible con el maíz. Entonces, el virus infecta la semilla, por ejemplo, del maíz y le va a inyectar la información genética del virus y la que yo quiero que le inyecte a la célula. Entonces, de esa manera yo le agrego al maíz información genética adicional a la que ya tiene. Enrique, hablemos de la salud. Existe un porcentaje de la población que piensa que los transgénicos son una amenaza para el cuerpo. ¿Qué les dirías tú? ¿Tienen razón? ¿Son los transgénicos peligrosos para la salud? Bueno, eso es muy discutible. El tema es que, por ejemplo, si tú comparas químicamente hablando una soya transgénica con una soya no transgénica, probablemente sean iguales. Nutricionalmente hablando, también es probable que sean iguales, que no haya ninguna diferencia o demasiada o la poca diferencia que pueda haber no es importante ni significativa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la soya que no es transgénica es solo soya. En cambio, la soya transgénica normalmente viene acompañada de otro producto. Es decir, el otro producto sería como la diferencia entre comer pan solo o pan con mermelada, pero el problema es la mermelada. Cada transgénico tiene características particulares de acuerdo a la información genética adicional que tiene. En el caso de la soya transgénica tiene dos genes adicionales, es decir, tiene dos paquetes de información genética adicional. Y eso es lo realmente importante. El daño viene a través del paquete tecnológico. En el caso de la soya, por ejemplo, el paquete tecnológico se compone de la soya transgénica y el glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es un biocida. Un biocida es un veneno que mata toda forma de vida. Bueno, pero si mata toda forma de vida, ¿por qué se lo rociamos a la soya? ¿La debería matar a la soya? No, esto funciona de la siguiente manera. La soya, para que crezca normalmente, necesita que no crezca ninguna maleza alrededor de la planta de soya. Nada que le haga sombra y nada que compita con esta plantita. Entonces, ahí es donde entra en juego el glifosato. El glifosato mata todo, absolutamente todo, excepto la soya. ¿Y por qué no la mata a la soya? Porque la soya tiene un paquete de información genética adicional que se denomina el gen RR. RR es la abreviatura de Roundup Ready. ¿Y qué es el Roundup? Es la marca comercial de Monsanto para el glifosato. Glifosato es la sustancia química, pero el nombre comercial es Roundup. Entonces, esta información genética que se le mete a la soya le sirve a la soya para no morir cuando es rociada con este biocida. Entonces, muere todo, todas las plantas que están alrededor, muere toda la biodiversidad del suelo, pero no muere la soya. ¿Por qué viene aquí el problema de salud humana? Porque tú comes soya rociada con glifosato, número uno. Número dos, el glifosato te contamina el aire, el agua. Cuando llueve, ese glifosato pasa a la napa freática que hay bajo tierra. Y de esa napa freática sacamos el agua que tomamos.
El glifosato te contamina el suelo, porque el suelo después de 10, 15 años lo deja totalmente muerto. Y no solo queda muerto, sino que tú sabes bien que el suelo tiene un componente inerte, o sea, materia no viva, pero tiene un componente vivo también, que son los gusanos, las lombrices, los insectos, y eso es lo que hace que el suelo tenga una textura. Como el glifosato mata todo eso, el suelo se compacta y se vuelve tan duro que se vuelve impermeable. Las grandes inundaciones que han ocurrido en los últimos años en Argentina son causadas por el glifosato. El paquete tecnológico es el que te afecta a la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. No es el transgénico en sí mismo el peligroso, es el paquete entero el peligroso. Ahora bien, Enrique, mencionabas al glifosato, y es en este punto donde me gustaría que ahondemos un poco más. ¿Por qué este herbicida es el responsable de varias calamidades que están sucediendo en el planeta? ¿Cuál es el impacto del glifosato en nuestro medio ambiente? Bueno, mira, querido Ignacio, el glifosato hoy en Latinoamérica lo tenemos en el cuerpo todos, sobre todo en la orina, pero hay algo peor. Hay muchas mamás que tienen glifosato en la leche materna. Mirá lo que voy a decir. A través de la leche materna estamos envenenando a nuestros hijos. Entonces, probablemente hay científicos que van a decir el transgénico no causa daño a la salud. Mayoritariamente es así, pero es que el transgénico no viene solo. El transgénico viene acompañado con el glifosato. La televisión italiana ya hizo un excelente documental en Argentina mostrando los efectos del glifosato en las mujeres embarazadas que terminan teniendo hijos con malformaciones, porque el glifosato también es un poderosísimo mutagénico. Hijos con mielomeningocele que en gastos hospitalarios vamos a terminar endeudados hasta los ojos. También hay numerosas tesis doctorales hechas con distintos animales y realmente es terrible los efectos que causa el glifosato. Por otro lado, ese glifosato que no es biodegradable tiene un gran impacto en el ambiente. ¿Cuál impacto tiene? Por ejemplo, contamina el aire también, porque normalmente se lo rocía desde aviones o se lo rocía con aspersores. El viento se lleva el glifosato y la biodiversidad es muy sensible. En especial, hay un animalito que es fundamental para la vida humana, que son las abejas. El glifosato está afectando a nivel mundial a las abejas. Las abejas hoy están teniendo una crisis, están muriendo y están en riesgo de extinguirse. Al afectar a las abejas, no es como mucha gente piensa que, oh, bueno, nos quedamos sin miel, no es tampoco algo tan grave. La miel es la parte menos importante de la importancia de una abeja. ¿Qué es lo más importante de una abeja? Lo más importante es la polinización. Nuestras amigas abejas son las responsables de llevar el grano de polen al ovario de la flor para que sea fecundada y se origine el fruto, la semilla y todo lo que consumimos. Entonces, sin abejas no tendríamos fruta, por ejemplo. Sin abejas no tendríamos semillas. Sin abejas no tendríamos comida. Entonces, el daño que causa el glifosato al ambiente es tremendo, porque por tener una soya bonita, una soya productiva, por así decirlo, estamos sacrificando la comida del futuro. Ahí tenemos un grave impacto ambiental del glifosato. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, querido Ignacio, es, ¿vale la pena correr todos estos riesgos por los alimentos transgénicos?
Una pregunta que muchos gobiernos, Enrique, tendrán que responder a la población. Me gustaría que hablemos ahora de otra controversia que envuelve a los transgénicos. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia qué es el gen Terminator? Por supuesto, claro que sí. El otro gen adicional que tiene la soya y que tienen otros transgénicos como el maíz, como el algodón, por ejemplo, es el gen Terminator. ¿Por qué se llama Terminator? Se llama Terminator porque asesina a la semilla. ¿Para qué se utiliza ese gen? Ese gen ha sido denominado el gen de la dependencia. ¿Eso qué significa? Que cuando vos cosechas la soya, no puedes volver a utilizar esa semilla y sembrarla de nuevo, porque no va a salir una planta de ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es volver a comprar al dueño de la semilla, normalmente es Monsanto Bayer, y volver a sembrar. Claro, y como tú dices, esto crea una dependencia del agricultor hacia la compañía que le vende las semillas transgénicas. En esa línea, estaríamos hablando de una violación a la soberanía alimentaria, Enrique. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de Bolivia? Querido amigo, a ver, el tema es el siguiente. El dueño de la semilla es una multinacional, no es el agricultor, no es el país. Entonces, si Bolivia siembra 100.000 hectáreas de soya transgénica, está perdiendo 100.000 hectáreas de patrimonio propio, porque esas 100.000 hectáreas pasan a ser propiedad de Monsanto. Bolivia tiene alimentos que son más ricos en nutrientes que la soya y más digeribles también que la soya. ¿Cuántas veces comemos soya en la semana, en un mes? Entonces, ¿por qué sembramos tanta soya? Porque hay una demanda internacional muy grande para soya que termina convertida en biocombustible o también para ganado, alimento para ganado, pero ese ganado lo estamos alimentando con soya bañada en glifosato. No es una ecuación que convenga a alguien, excepto al que siembra la soya. Y ahí también tenemos que agregar otro tema fundamental. ¿Quiénes siembran soya? Los latifundistas. ¿Y dónde siembran soya? En grandes tierras que las alquilan. ¿Y por qué alquilan la tierra? Porque el suelo después de 10, 15 años lo deja totalmente muerto. Entonces no conviene comprar la tierra, ¿eh? No conviene. ¿Y qué es lo que nos hereda a nosotros? Cientos de miles de hectáreas de desierto estéril. Entonces tenemos que pensar menos egoístamente, tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, en la salud de nuestros hijos, porque ahí es donde entra el tema de salud alimentaria, querido Ignacio. Por último, mi amigo, y manteniéndonos en el tema de Bolivia, es necesario hablar sobre lo que dicen sus leyes en cuanto a la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son las garantías que ofrece la Constitución boliviana sobre este tema? En Bolivia, cuando nos referimos a seguridad alimentaria, la Constitución le garantiza al ciudadano un alimento saludable, es decir, un alimento que no te va a causar ningún daño. Ahora, aquí hay un principio legal fundamental que se llama el principio precautorio. ¿Qué dice el principio precautorio? Ante la duda, por si acaso, mejor prevenir que curar. O sea, si un alimento no está garantizado en un 100% que sea saludable, mejor no comerlo. Y el problema de los transgénicos es que entran dentro del principio precautorio. Eso es la constitución actual de Bolivia. Entonces, nuevamente, querido Ignacio, hay unas variedades de maíz transgénico que tienen información adicional de una bacteria, el Bacillus thuringiensis. Esa información sirve para que el maíz pueda fabricar un insecticida contra las plagas que lo afectan. Entonces yo me estoy comiendo un maíz con el insecticida incorporado
Y eso no puede ser bueno, porque si fuera bueno, nosotros todos los días a nuestro plato de comida, para que no se le apoyen las moscas, lo rociaríamos con insecticida. En ese caso, por ejemplo, ahí el principio precautorio se aplica perfectamente. Mi estimado Enrique, gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has dado. Eres uno de los latinoamericanos que le pone alma, vida y corazón a todo lo que haces. Por lo que personalmente quiero agradecerte y decirte que estamos verdaderamente orgullosos de ti. Ha sido un honor tenerte en Invogue, Enrique. Espero que se repita. Muchísimas gracias, querido amigo Ignacio. Ha sido realmente un inmenso placer haber podido compartir este programa contigo. Y finalmente, una reflexión. A todos nuestros conciudadanos, a toda nuestra dilecta audiencia, por favor, pensemos en nuestros hijos, pensemos en el bienestar de nuestros hijos y en un país mejor, siempre mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal para ti y nuestra dilecta teleaudiencia. Otro de vuelta para ti, Enrique. Vámonos a una pausa. Cuando retornemos, estaremos con Viridiana Lázaro, bióloga de Greenpeace, la organización ambientalista más importante del planeta. Ella nos explicará qué piensa esta organización de lo que está sucediendo en Bolivia. Esto es En Boga. Greenpeace es la organización ambientalista más influyente del planeta, con oficinas en más de 50 países. Esta organización está luchando por décadas en la conservación de los bosques, océanos, la flora y la fauna, por crear conciencia sobre el medio ambiente y el cambio climático. Sus campañas contra el consumismo, el desarme y la paz también han sido de gran importancia en el mundo. Hoy, Greenpeace comparte con nosotros a una de sus representantes. Ella es la bióloga Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático. Viridiana acaba de presentar en los días pasados una investigación sobre los impactos ambientales y sociales de la industria porcícola, denominada La carne que está matando al planeta. Ella nos regala este contacto desde México para hablar de los transgénicos en Bolivia y en toda Latinoamérica. Viridiana, es un placer tenerte en Invoga. Bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. El placer es mío. Viridiana, antes de ingresar en el tema de Bolivia, me gustaría que toquemos un asunto que Greenpeace ha tomado con mucha seriedad. Greenpeace ha dicho durante años que los transgénicos violan la soberanía alimentaria de las naciones. Expliquemos a nuestra audiencia a qué se refieren con esto. Sí, muy buen punto. Bueno, los transgénicos son una manera de mantener la dependencia de las campesinas y los campesinos hacia unas pocas internacionales, ¿no? Que ya son bien conocidas, que son Bayer Monsanto, Pioneer, Syngenta, que lo que hacen es controlar el mercado y venderle las semillas a estos agricultores que originalmente ellos tienen un conocimiento ancestral desde hace miles de años en la que se dedicaban a intercambiar las semillas, a intercambiar este conocimiento, y de esta manera se creó la diversidad de semillas y de especies de alimentos que ahora tenemos, ¿no? Sin embargo, al entrar estas semillas al mercado, violan este derecho, que es la soberanía alimentaria, que es el derecho a decidir nuestro propio sistema alimentario y nuestras propias maneras de producirlo. Entonces, de esa manera están obligando a las campesinas y a los campesinos y a nosotros como consumidores a que se utilicen esas patentes que dañan nuestra salud al final. Cuando dices que estas empresas están obligando a los campesinos a utilizar las semillas, ¿a qué te refieres? ¿Cómo los obligan? Bueno, primero, cuando el transgénico entra al territorio mexicano, por ejemplo, en México tenemos decretadas como zonas libres de OGMs, ¿no? Zonas libres de transgénicos. Si de pronto la patente o quien está vendiendo las semillas encuentra que parte del material genético de la semilla que es patente está dentro
del cultivo de la campesina o el campesino que tiene un cultivo que solía ser nativo, entonces puede haber represalias en contra de esta campesina porque no tiene un contrato con la persona que está patentando estas semillas. O sea, estas empresas quieren dominar el mercado y quieren venderle las semillas a las campesinas y los campesinos. Eso es lo que quieren. Cuando nosotros pedimos que las semillas deben estar en manos de los campesinos porque ellas y ellos conservan la biodiversidad. Sin embargo, el problema puede venir cuando encuentren estas patentes en cultivos que se consideran nativos y de esa manera podrían pedir como derechos de autor, como esta patente, por presentar estos genes dentro de las semillas que ellos están utilizando, aunque no haya sido su culpa porque se dio una polinización cruzada. Claro, Viridiana, y ese es un punto importante. Dinos, ¿qué es una polinización cruzada? Para que una planta se reproduzca, necesita que exista la polinización, ¿no? Es decir, por ejemplo, el maíz, hay una planta de maíz hembra y una planta de maíz macho. Entonces, para que ocurra la reproducción, el polen tiene que viajar hacia la otra planta a través de los polinizadores y es así como se crea un nuevo fruto, ¿no? Sin embargo, al estar en contacto estas plantas nativas junto con las transgénicas, existe la posibilidad de que el polen se contamine de las plantas transgénicas, contamine a las plantas nativas y de esta manera generaríamos puras plantas transgénicas. Ahora bien, creo que es necesario para todos los países donde se está queriendo abrir las puertas a los transgénicos, en este caso puntual Bolivia, mirar hacia afuera, tomar en cuenta las experiencias de otras naciones al respecto. Tu país, por ejemplo, Viridiana, México, un país al que quiero muchísimo, tiene una experiencia de varias décadas con los productos genéticamente modificados. ¿Podrías explicárnosla? Sí, Ignacio. Después de que entraron los transgénicos en 1988 en Greenpeace, descubrimos que en 1999 se están importando maíces transgénicos y es aquí donde se destapa toda esta situación. Entonces, después de eso se crea la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, pero que hasta la fecha tiene ciertas debilidades que aún no nos protegen del todo de los organismos genéticamente modificados. Después de eso, en el 2009, bueno, el presidente es Felipe Calderón, se reforma el reglamento de esta ley de bioseguridad y se permite que se siembren soya y maíz transgénico de manera comercial. Entonces, ahí es cuando en México nos organizamos y mediante la campaña de Sin Maíz No Hay País, pues comienza esta lucha contra los transgénicos. Una cosa que nos benefició fue que en el 2011 entra una reforma constitucional que fue en materia de derechos humanos que nos permite que se puedan frenar las plantaciones en Yucatán, donde era en la península de Yucatán, era el lugar en donde se estaba sembrando mayormente soya transgénica. Y bueno, se mete este decreto en el 2016 con el gobierno de Yucatán para que se declare esa zona en específico como zona libre de transgénicos. Pero por los vacíos que te digo que hay en esta ley, en el 2019, el año pasado, revocan este decreto porque, según la ley, se considera que esta decisión de zonas libres de transgénicos solo la puede tomar en cuenta la federación, no cada estado. Entonces, ahí es que se viene abajo esta regulación y pues esto es una lucha constante, ¿no? Se sigue en pie de lucha porque igual estamos todo el tiempo amenazados por la entrada de estos cultivos transgénicos que pues amenazan nuestra soberanía alimentaria y pues, la biodiversidad también. Por lo que es necesario hablar del impacto que han tenido los transgénicos en México, Viridiana. Pues bueno, los transgénicos
No solo lo vemos como el impacto ambiental directamente, que sí es muy elevado, pero también nos preocupa la cultura, ¿no? Y como la aglomeración del conocimiento de las personas campesinas y campesinos que han traído hasta acá toda la variedad de semillas que ahora tenemos. Sin embargo, ahora ellos son los más afectados porque justamente, por ejemplo, en el caso de Yucatán, ellos, aparte de que estaban luchando constantemente con estos cultivos gigantes de soya transgénica que además estaban deforestando, que además estaban utilizando grandes cantidades de glifosato que los impactaban directamente en su salud, también afectaron mucho las exportaciones de miel, porque encontraron que había trazas de polen de soya transgénica en la miel. Entonces ya no cumplían esos requisitos para poder exportarla. De manera económica les impactó mucho. También por el simple hecho de tener estas plantaciones gigantes y tener las avionetas rociando con glifosato estos campos, muchas de las abejas morían, entonces igual también se mermaba su producción. Viridiana, hablando de poner ejemplos de otras naciones y sus experiencias con los transgénicos, en Latinoamérica hay definitivamente varios casos de estos. ¿Hay alguno en particular que tú crees que es necesario mencionar, en especial sobre el impacto ambiental? Sí, bueno, tengo en mente también el caso de Brasil, en el que se ha deforestado muchísimas hectáreas de la selva amazónica, ¿no? Uno de los pulmones más importantes a nivel nacional de Brasil e internacional, para crear justamente estos cultivos de soya que primordialmente sirven para alimentar al ganado, ¿no? Y que pues está causando un daño a nivel ecosistémico que no se puede contabilizar. Y la pregunta es, claro, ¿hasta dónde el dinero o la ganancia económica es más importante que el medio ambiente o la salud social? En el caso de Bolivia, que es personal para mí por ser boliviano, ¿cuál es la posición de Greenpeace? ¿Qué está ocurriendo? Sí, en Bolivia lo que pasó fue que se aprobó el decreto supremo 4232, el cual permite la utilización de semillas transgénicas, principalmente de 5 cultivos, ¿no? Que son el maíz, la caña de azúcar, el trigo, el algodón y la soya. Esto es muy grave porque igual los pone en una situación vulnerable, como lo mencionamos, de soberanía alimentaria, porque ellos ya no toman la decisión de cómo producir sus alimentos, ¿no? De cómo sembrar sus semillas y principalmente las empresas que están promoviendo eso al final son las únicas beneficiadas, que lo que buscan es pues obtener ganancias económicas a partir de las semillas, ¿no? Porque hay que mencionar que las semillas son biodiversidad, son alimento, no son mercancías, y ellos lo están viendo así, ¿no? Como simples mercancías para obtener un beneficio económico en detrimento de los recursos naturales, de los derechos de los pueblos indígenas y de la biodiversidad. Por último, Viridiana, ¿qué mensaje le puedes dar a la población boliviana y a Latinoamérica en general sobre los productos genéticamente modificados? ¿Qué debemos hacer todos como sociedad? Los estudios son claros, ¿no? O sea, FAO, la ONU, el Banco Mundial han hecho diversos estudios y han llegado a una única conclusión, que es que tenemos que apostar hacia la agroecología, a esta agricultura que es altamente biodiversa y es hacia donde tenemos que transitar, no hacia la comercialización de las semillas. Entonces, primero, las personas deberían exigir a sus gobiernos que haya una transición justamente de esta agricultura industrial que va en detrimento de los recursos naturales hacia la agricultura ecológica. Y es algo que los gobiernos deberían tener en cuenta. Y pues tomando en cuenta los derechos humanos con legislación, proteger las semillas que al final son la base de la agroecología y son muy importantes para nuestra alimentación. Y ya vimos, por ejemplo, en esta pandemia, que el acceso a alimentos sanos, que sean agroecológicos y saludables, es estratégico para mantener la salud. Que luchen por su soberanía alimentaria, que luchen por las semillas, que
Vale la pena esta lucha porque de esa manera podemos defender nuestra soberanía alimentaria, la biodiversidad y la vida misma. Viridiana, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo ya estoy ansioso por conversar contigo en el futuro sobre otros temas como la investigación que vienes realizando. Fue un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Ignacio, por tu invitación. Fue un placer estar en Inboga. Y ya por último, hay que recordar que las semillas son biodiversidad, son alimento y son vida, no mercancías. Gracias. Gracias a ti, Viridiana, y a nuestra audiencia decirles que está en nosotros informarnos como individuos y como sociedad para poder tomar decisiones correctas. Decisiones que no simplemente marcarán nuestras vidas al corto plazo, sino que también tendrán un efecto profundo en las generaciones que vienen. Informémonos de fuentes fidedignas, involucrémonos y eduquemos a otros. Aquí todos tenemos una responsabilidad social. Los invito a dejarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias en mis cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en @IgnacioRomeroTV. Gracias a todos ustedes por ser la mejor parte de Inboga. Soy Ignacio Romero.